a hacer nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y vamos entonces a mirar Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. En el libro Apocalipsis, una cronología del fin de los tiempos. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el control de la historia? Amén. Él nos da la historia por adelantado. Esa es la definición que tenemos nosotros de profecía. Profecía no es más que historia dada por adelantado. Dios está en control de la historia. Y vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Padre Celestial, yo te pido que hoy seas tú en tu gracia, Señor, dándonos un conocimiento en medio de nuestra congregación, Señor, por medio de la revelación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender el libro Apocalipsis. Ayúdanos a aprender acerca de la bendición de poder escuchar las profecías que están escritas en este libro, Señor, porque muy pronto tú vendrás, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, y que sea alguna persona que no ha creído en Cristo, que hoy venga a conocerte a ti como Señor y Salvador. Y también nosotros, la iglesia, exhórtanos con tu palabra, Señor, porque tu cuerpo quiere escuchar lo que la cabeza, el Señor Jesucristo, tiene que decirnos a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, el libro Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Fue escrito por el apóstol Juan. Estaba exiliado en la isla de Pasmos y estaba encarcelado. Fue probablemente durante el gobierno de Domiciano, del emperador romano. Y el libro Apocalipsis es uno de los libros menos predicados hoy en día en nuestras iglesias. En él tenemos el episodio final del fin de los tiempos. La persona central del libro es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí aprenderemos del triunfo del Cordero de Dios sobre el pecado, la maldad del mundo y la muerte misma. La segunda venida de Jesús a la tierra será muy diferente a la primera. ¿Por qué será muy diferente a la primera? Primero, porque la primera vez vino el Señor para ser crucificado. En la segunda venida va a venir para ser coronado. Segundo, porque en la primera vez vino para ser humillado, una humillante cruz. Ahora vendrá entonces para ser exaltado y glorificado. En la primera venida, hermanos, Él vino entonces para ocupar una cruenta cruz. En su segunda venida vendrá para ocupar un trono sobre toda la tierra. En la primera venida, Él se paró delante de Pilato
Pero ahora cuando venga la segunda venida, Pilato estará delante de él para ser juzgado. Y de igual manera toda persona que no ha recibido a Cristo como Salvador será juzgado delante de él. Porque el Señor muy pronto vendrá. ¿Cuántos lo creen? Amén. En tanto que tenemos seguridad, hermanos, a través del libro del Apocalipsis, de la venida de Cristo, hay alguien que odia los libros. ¿Y sabe quién es ese alguien que odia los libros y ha permeado también la mente de nuestra juventud hoy en día? Es Satanás. Él odia los libros y sobre todo odia el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Esos dos libros los odia en particular. ¿Y sabe por qué los odia? Primero porque en Génesis se profetiza de la condenación de Satanás. La simiente de la mujer derrotará a la simiente de Satanás. Amén. Génesis 3:15 nos lo dice. Y en el Apocalipsis se lleva a cabo dicha condenación. Por eso él odia que nosotros conozcamos los principios del Génesis. Por eso él quiere cambiar el tiempo y la historia. Que la gente crea en la evolución y no crea en el principio del Génesis. Pero sabemos muy bien que en el libro Apocalipsis también lo odia. No quiere que las iglesias lo entiendan ni lo estudien, porque así entonces Satanás tiene entonces dominado este mundo y tendrá la iglesia callada para no dar testimonio de Cristo. Pero sabemos muy bien, hermanos, que en los dos primeros capítulos de la Biblia no hay diablo. Amén. ¿Se acuerdan cuando estaba en perfección el Edén? De igual manera, en los dos últimos capítulos de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, también se nos dice que no hay diablo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo reina y nuestro Cristo triunfó sobre él. Amén. Ahora, quiero que veamos también como número 2, que en Génesis vemos la creación de los cielos y de la tierra. Maravillosa creación, hecha por Dios de la nada. Ex nihilo, como dice en el latín. En Apocalipsis la creación, encontramos la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Una nueva creación, hermanos, superior a la que tenemos ahora afectada por el pecado. Yo creo que lo mejor está por venir. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesucristo? Amén. Denle un aplauso al Señor. Número 3, hermanos. En Génesis vemos el primer Adán reinando sobre el planeta Tierra. Pero en Apocalipsis encontramos a Jesús, el postrer Adán, reinando en gloria. Este libro es el libro de Cristo resucitado, glorificado, reinando en gloria. Amén. Ahora, es bien importante que nosotros miremos también, como número 4, que en Génesis vemos a una novia terrenal que se le trae a Adán. ¿Sí? Una novia terrenal, hecha de la costilla de Adán, a imagen y semejanza de él. Amén. ¿Sacada de dónde? Sacada de la costilla de él. Hecha a la imagen y semejanza de Dios. Perfecta. De igual manera, hermanos, en Apocalipsis vemos entonces al postrer Adán y a una iglesia perfecta, sin mancha, siendo traída hacia él en el arrebatamiento, llamada la iglesia. Amén. Somos nosotros los santos quienes hemos sido vestidos con la rectitud de Cristo. Ese es nuestro vestido de gala, nuestro vestido de novia. Estamos ataviados para las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Número 5, hermanos. En Génesis vemos la entrada de la muerte y de la maldición en el jardín del Edén. En Apocalipsis, entonces vemos al Salvador que nos trae un estado el cual no habrá más muerte ni maldición. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y habrá paz por fin sobre toda la nueva creación de Dios. Amén. Como número 6, hermanos, vemos que el libro de Génesis es el hombre quien es alejado del rostro de Dios cuando cae en pecado, en Génesis capítulo 3. Pero en Apocalipsis vemos cómo nosotros veremos a Dios
vendrá en gloria. Y no solamente lo veremos nosotros, sino que todo ojo, dice la palabra de Dios, lo verá. Pero nosotros lo veremos en salvación. Nosotros correremos hacia Él el día del rapto. Estaremos con Él en las nubes y lo veremos tal cual como Él es, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquellos quienes no le conocen correrán o irán de ver el rostro de aquel que viene entonces en las nubes, ¿sí? Y con número 7, en Génesis, Satanás aparece por primera vez en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? La buena noticia es que en Apocalipsis aparece por última vez. ¿Cuántos dicen amén? Por última vez. El tiempo de Satanás es corto, dice la palabra de Dios. Sabe que le queda poco tiempo. Amén. Y por eso anda como león rugiente mirando a quién devorar en la iglesia. Sí. Ahora, veamos que el libro de Apocalipsis es el broche de oro que sella la palabra de Dios en una perfección santa y divina. Dios no llega tarde ni se adelanta. Todo va conforme a ¿qué? Al horario de Dios. Amén. Ahora, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a ver que hay 4 escuelas de interpretación. Número 1, la alegórica. Número 2, la preterista. Número 3, la futurista. Y la número 4, la histórica. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista de la escuela futurista, porque es la que realmente se ajusta al modelo bíblico, ¿sí? Es una interpretación literal, es una interpretación gramática, como viene el contexto, y es una interpretación entonces que nos muestra a nosotros que nuestro Señor viene a poner un reino premilenial, ¿cierto? Y también vamos a ver que es una venida de Cristo, es pretribulacional, quiere decir antes de la tribulación. Amén. Porque eso es lo que nos lo describe la palabra de Dios. Y para eso vamos a ver las características del libro de Apocalipsis. Vamos a ver entonces 10 características del libro de Apocalipsis. La primera es que es un libro abierto, es una revelación para todos los creyentes. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Esto significa, hermanos, que cada uno de nosotros puede comprender su mensaje y lenguaje. Dios le dio el nombre al libro de Apocalipsis, como vamos a ver más tarde en el versículo 1 del capítulo 1. Número 2, vemos que es un libro que promete gran bendición, hermanos. En el versículo 3 lo vamos a ver más tarde. Es un libro para las iglesias y al hacerlas saber su condición. Dios nos ama porque Él, al que ama, disciplina, y Él quiere que cada iglesia vea su condición. Número 3, este es un libro para los que sufren. ¿Cuántos sufren por la causa de su nombre? Levanten la mano, ¿ven? ¿Sí? Pero nuestro sufrimiento es con gozo, ¿sí? Porque sabemos muy bien que el Señor nos consuela. Entonces es un libro para los que sufren. ¿Por qué? Porque anima, consuela, exalta la fidelidad de Dios para su pueblo, mostrando el triunfo de Él sobre el mal y preservando a los suyos. Sabemos que nosotros estamos en el lado de los ganadores. ¿Cuántos ganadores hay aquí? Digan amén. Usted está en Cristo, lo es, hermano. Si no, está más vencido que nunca, ¿sí? Ahora, número 4, vamos que es un libro lleno de literatura del Antiguo Testamento. Esto es verdad. Para poder entender bien el libro de Apocalipsis tenemos que ver muchas de las profecías del Antiguo Testamento. 404 versículos, de los cuales 205 tienen algún lenguaje del Antiguo Testamento. Hay 1500 referencias del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Número 5, hermanos, es un libro de culminación y cumplimiento, y su cumplimiento es el clímax. Es el clímax de la historia. Une a todos los otros libros de la Biblia. Alguien también comentó del Apocalipsis que es la conclusión del libro de Hechos. Amén. Y yo también lo creo así, hermanos. Ahora, número 6, tiene un lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico. Contiene lenguaje simbólico, pero no todo es simbólico, hermanos. ¿Cierto? ¿Como qué tipo de ejemplo hay del lenguaje simbólico? Nos habla de un cordero, nos habla de una bestia, de una mujer, de un hijo, de Balaam, de la madre, del serpiente, del caballo, etcétera, ¿cierto?
Pero muchos ven estos símbolos que no son símbolos. Por ejemplo, cuando se habla de demonios y lugares geográficos, es claro que está hablando de qué, hermano, de demonios y lugares geográficos, de nada más. Hay veces nos habla claramente de qué se trata, sin necesidad de estudiar, de tener ninguna simbología. Todos los lugares geográficos que se hablan en el libro Apocalipsis son lugares terrestres, son lugares reales, como la ciudad de Jerusalén y el tiempo que se requiere para el fin de los siglos, la batalla de Armagedón, el valle donde se va a dar la gran batalla de las naciones, ¿sí? Por la lucha de Jerusalén, el monte de los olivos cuando regrese el Señor Jesucristo, es un monte real en donde los discípulos lo vieron subir a los cielos y los ángeles le dijeron: este mismo Jesús que ustedes vieron venir, que vieron subir a los cielos, de igual manera vendrá. Está escrito en la palabra de Dios. Ahora, no solamente es un lenguaje simbólico, como también lo dice en Apocalipsis 1 del 20 al 21, refiriéndose a la iglesia que está en medio de los candeleros, el Señor Jesucristo. También es un libro de juicios, hermanos. Se habla de 7 sellos. De esos 7 sellos luego vienen 7 trompetas al séptimo sello. Y en la séptima trompeta se abren 7 copas. Y luego tenemos 3 ay sobre la tierra. Es un libro de gran juicio, porque la tribulación vendrá sobre la tierra. Guerras que vemos en diferentes partes del mundo hoy en día no tienen nada que ver en su intensidad a las que van a venir sobre la tierra durante los días de la tribulación. La palabra de Dios dice que si los días de la tribulación no fueran acortados, ¿cierto? Ninguno podría ser salvo, dice la palabra de Dios. Así es la tribulación que vendrá sobre la tierra. Tsunamis que hay por todas partes, que últimamente se han puesto como de moda, ¿cierto? Solamente son un principio de dolores de la cantidad de cuestiones, de terremotos que van a venir sobre la tierra. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque lo dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Amén. Ahora, es un lenguaje de juicio. También es un libro de ángeles. ¿Por qué? Porque desarrolla y aclara mucho el ministerio angelical. Vemos cómo los ángeles van a ministrar juicio sobre la tierra. Ellos reciben la orden de Dios para que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra para todos aquellos quienes no recibieron el amor de la verdad a Jesucristo para ser salvos. Todos los que harán ser dejados atrás después del arrebatamiento sufrirán gran consecuencia del juicio de Dios ministrado a través de sus ángeles. Ahora, hermanos, también vemos que es un libro, como número 9, es un libro de alabanza y de adoración. Ningún otro libro en la Biblia tiene más alabanza y adoración que el libro Apocalipsis. Es increíble ver y majestuoso ver las alabanzas que ocurren en el cielo del Hijo de Dios ante millares y millares de ángeles y la congregación de los santos, de aquellos que ya están con el Señor y alaban al Señor delante del trono. Majestuosa santidad, y vamos a verla uno por una. Amén. Y número 10, vemos entonces que es un libro evangelístico, hermanos. Miles de personas, quizás millones, han venido a los pies de Jesucristo por el mensaje de este libro. Juan escribió 2 libros que han llevado más almas a los pies de Jesucristo, que son el libro de San Juan, ¿cierto? Y el libro de Apocalipsis. El libro de San Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, y el libro de Apocalipsis nos muestra como el Cordero de Dios que viene y vence. Amén. Vence y viene para vencer, hermanos. Ahora, usted le dirá: pastor, todo eso suena muy bien, pero ¿cómo entender el libro de Apocalipsis? Pues bueno, esto venimos a nuestra nueva sección, el bosquejo cronológico. ¿Es posible entender el libro de Apocalipsis cronológicamente? Sí. Hay un versículo clave para dividirlo apropiadamente y cronológicamente. Y es importante que usted subraye este versículo, porque de otra manera nunca va a entender el libro de Apocalipsis. Y este versículo es Apocalipsis 1:19. 1:19, vamos a leerlo allí. ¿Lo tienen allí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice allí: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El Señor le dio entonces al apóstol Juan la visión del libro Apocalipsis, y le habla y le dice en el versículo 19: escribe las cosas que has visto.
Las cosas que has visto se refiere a la visión de Jesucristo, ¿cierto? En el capítulo 1, ¿cierto? Todo el capítulo 1. Luego dice ahí la palabra de Dios, y las que son, hablándonos entonces del periodo de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3. Por decirlo así, las cosas que has visto te refieren al pasado, la visión de Cristo en gloria, el trono de Dios, como vamos a ver en el capítulo 1. En el capítulo 2 y el capítulo 3 nos muestran a la iglesia desde los tiempos de ¿quién? De Juan Apóstol, las iglesias en Asia Menor, representadas en 7 iglesias, ¿cierto? Hasta la iglesia que va a ser raptada del futuro. Amén. Entonces, habla de las cosas presentes. Por eso le dice allí, escribe las cosas que has visto el pasado y las cosas que son la era de la iglesia desde su tiempo hasta el día del arrebatamiento y las que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después del arrebatamiento de la iglesia. ¿En dónde encontramos eso, pastor? Bueno, después del arrebatamiento de la iglesia lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 22. Entonces, ahí vemos muy claramente la división del libro de Apocalipsis para poderlo entender. Las cosas pasadas, las cosas que has visto, número 1. Las cosas que son, las cosas presentes, la era de la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, hasta el presente. Ese sería entonces el presente. Y las cosas que han de ser después de estas, el punto número 3, el programa de Dios después del rapto hasta la eternidad, capítulo 4 hasta el final del libro, capítulo 22. Esa es la manera para poder entender el libro de Apocalipsis. Este es entonces el esquema que vamos a utilizar durante toda nuestra presentación. Pero veamos entonces la primera sección del libro, amén. Primera sección del libro de Apocalipsis, las cosas que has visto, la visión de Jesucristo en el cielo, en el capítulo 1. Vamos a ver qué fue lo que vio Juan y metámonos entonces en su visión, ¿cierto? Y veamos primero entonces la introducción del versículo 1 al 3. Dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que ella están escritas, porque el tiempo está aquí, cerca. Este libro no fue dado para especular, fue dado para aplicar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y es bien importante porque el Señor nos está exhortando aquí. Veamos primero, como punto número 1, como parte de la introducción, el título del libro. El título del libro está en el versículo 1, la primera parte, la revelación de Jesucristo. Etimológicamente la palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, de donde sacamos el nombre del libro en español. ¿Y significa qué? ¿Qué significa apocalipsis? Significa develar, develar. ¿Cuántos han visto ustedes develar por primera vez una obra de arte? Levanten la mano. ¿Sí? Cuando la traen cubierta con un telón. ¿Sí? Y cuando tienen todo el público sentado y todo el mundo esperando y quieren mostrar la obra magnífica de arte, entonces jalan un cordón e inmediatamente se ve la magnífica obra. Pues bien, de igual manera, hermanos, es el libro del Apocalipsis, hermanos. ¿Sí? Dios el Padre está develando a Jesucristo por medio de las Escrituras. Está sellando la profecía. Por eso el don de la profecía ya cesó, porque todo fue dado en el libro de Apocalipsis. Amén. Por eso nadie le puede añadir ni quitar a esta profecía, porque le caerán las plagas que están escritas en ellas. Apocalipsis capítulo 22. Amén. Dios nos lo dice claramente en su palabra.
Dios entonces está haciendo que la iglesia pueda ver a su Hijo Jesucristo en la majestad de sus alturas, en su gloria, en su potestad, en su control, en su poder, en su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ver que Jesucristo reina. Jesús dijo que algunos de ellos iban a estar presentes en la venida, para presenciar la venida de Él. Y lo llevó al monte de la transfiguración y le mostró un preludio de aquel milenio y el Cristo glorificado, teniendo a dos testigos, a Elías y a Moisés. Y ellos vieron esa gloria y fue como gloria el unigénito del Padre, en el mismo Juan la describe, ¿cierto? Viendo cómo Jesús estaba develando algo de su gloria. Ahorita él mismo lo estaba presenciando desde una cárcel en la isla de Patmos. Dios mismo le está dando la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis es la revelación del Hijo de Dios. Es entonces el Hijo de Dios develado enfrente de nosotros. Apocalipsis 19:10 nos dice la palabra de Dios: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu y la profecía. Desde Génesis hasta el mismo libro del Apocalipsis nos hablan de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios es entonces la profecía. La profecía. Jesucristo Señor. Pero ¿sabe una cosa? No solamente la revelación es la develación de la verdad de Cristo, sino también que la revelación es uno de los ministerios del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos compartir de su gloria. Jesús dijo: la gloria que yo le he dado, Padre, le dijo, ahora Señor te las he compartido para que ellos sean uno y puedan tener de mi gloria. Lo dijo allí en el huerto de Getsemaní, en su gran oración intercesora. ¿Por qué les digo, hermanos, que hay tres ministerios del Espíritu Santo y que la revelación es uno de ellos? Porque están manifestados en 1 Corintios, capítulo 2, del versículo 9 al 10 y luego el versículo 13. Vamos allí, hermanos. 1 Corintios 2, 9, por favor. Y vamos a ver que hay tres ministerios del Espíritu Santo. El primero es la inspiración. Inspiración. 1 Corintios 2, 9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, hablando de ojo natural, ojo carnal, ni oído oyó, hablando de lo oído natural del hombre, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es inspiración. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la segunda Timoteo 3:16 nos habla muy claramente acerca del poder de las Escrituras por medio de la inspiración, porque dice allí: toda la Escritura es inspirada por Dios, fue dada por el suspiro de Dios, por el aliento de Dios. Cuando habla de la Escritura, está hablando del grafo, está hablando en griego grafo, está hablando de cada palabra fue inspirada por Dios. Dios, a través de los hombres, escribió su palabra tal cual como Él quería que fuese escrita. Amén. Y es inspirada por Dios, fue dada por el suspiro de Dios, por el respiro de Dios, y es útil para enseñar. La profecía está dada en la palabra de Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cuántos de nosotros queremos estar preparados para toda buena obra? Amén. Pues bien, es el primer ministerio del Espíritu Santo, la inspiración. El segundo, la revelación, como les dije, la revelación. 1 Corintios 2:10, mire cómo dice la palabra de Dios. Pero Dios nos las reveló. Amén. Ahí está la revelación, la develación de la verdad. A nosotros por el Espíritu. Amén. La palabra de Dios nos dice: la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, porque estábamos en tinieblas. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. ¿Cierto? Pero la luz que alumbra a todo. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Y por eso dice allí que el Espíritu de Dios nos reveló a nosotros entonces la verdad de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios, Dios nos lo ha revelado en su palabra para que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Qué tanto Dios quiere que nosotros crezcamos? Él quiere que crezcamos, hermanos, sin terminar. Nuestro crecimiento jamás terminará. Nunca jamás. Aún cuando pasemos a su presencia vamos a saber mucho más de lo que sabemos ahora, claro que sí. Pero no vamos a saberlo todo. Amén. Vamos a aprender mucho más. Siempre vamos a estar glorificando y aprendiendo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios sí quiere que maduremos aquí y lo conozcamos más en las Escrituras que mucho antes. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, eso es la revelación. Y nos dice en el versículo que estábamos viendo allí, vemos en 1 Corintios 2, 10 que Dios examina lo profundo de Dios y nos lo demuestra en su palabra. Mire cómo es el proceso de la revelación. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21, por favor. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que no hay persona que deba tener profecías privadas hoy en día. Falsos profetas que andan por ahí adivinando en el futuro a las personas, o anunciando que el Señor vendrá en tal día. Y personas que se dejan llevar por el sensacionalismo, por la adoración de estos llamados profetas. Y por eso la Biblia nos exhorta aquí de que, primero que todo, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída desde su origen por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. La gente cuando habla la palabra de Dios o cuando profetiza algo, tiene que estar escrito en la palabra de Dios para que usted le diga amén. Si no, no le escuche, porque es un falso profeta. Dios no habla por fuera su palabra. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ya no hay más apóstoles, hermanos. Sí. El último apóstol, uno de los apóstoles cuando lo mataron, ¿cierto? Luego no lo reemplazaron. Si Dios quisiera más apóstoles, hubiera reemplazado los que iban muriendo, ¿no es así? Pero nunca lo reemplazaron. Es más, el libro Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén con 12 columnas, que son los 12 apóstoles. No hay más apóstoles, hermano. Amén. Hay 12 solamente. O sea que lo que se creen apóstoles hoy en día, falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el tercer ministerio del Espíritu Santo en nosotros los creyentes es la iluminación. Tenemos la inspiración, la revelación y la iluminación. Es como cuando recibimos a Cristo, hermanos. Es como Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿cierto? Que la luz, el Espíritu Santo, ¿cierto? Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y la luz resplandecía ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. Luego en Corintios Pablo nos habla que de igual manera como la luz resplandeció en las tinieblas, el Espíritu de Dios ha resplandecido en nosotros los creyentes. Amén. Dios ha dado a nosotros iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es la transmisión de la revelación de Dios. Amén. Por eso en 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Dónde están los espirituales aquí? Digan amén. Amén. Acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir, hablamos conforme a lo que la palabra de Dios dice, no conforme a lo que los hombres nos digan. Juan 16 del 12 al 15, miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 16 del 12 al 15 nos habla de la iluminación. Dice así Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿De qué cosa está hablando Jesús? Está hablando de su futura ascensión. Está preparando a los discípulos de su ida al cielo a prepararnos un lugar para que donde Él está, nosotros también podamos estar. ¿Sí?
Pero le dice a ellos que ahora hay cosas que ellos no pueden sobrellevar, porque la revelación de Dios ha sido progresiva. Había cosas que ellos todavía no entendían. Pero mire lo que les dijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿A toda la qué? La verdad. Ellos todavía no tenían las escrituras completas. El libro de Apocalipsis no se había escrito todavía cuando Él dijo esto. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere a dónde? De su propia palabra. Y os haré saber las cosas que habrán de venir. Ahí está la profecía. Amén. Dios nos hace entender las cosas que están por venir por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué hace en nosotros? Nos ilumina. Dice, Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué nos hará saber? Su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso eso dije que tomaré de lo mío y os lo haré saber. Muy claramente el Señor lo dice allí, hermanos. Tanto la inspiración como la revelación de las Escrituras, hermanos, son los únicos dos ministerios del Espíritu Santo que ya han sido cumplidos. Y como con el cierre del canon tenemos todo lo que teníamos que saber. Ahora, vimos como punto número uno lo que es el título del libro. Punto número 2, el propósito. Ahora veamos lo que es las bienaventuranzas. Amén. Bienaventuranzas. Miren lo que dice allí el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Está cerca, hermanos, está cerca. La palabra tiempo se refiere a épocas, eras, ¿sí? O temporadas. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es un hecho inminente. ¿Qué significa un hecho inminente, hermanos? Un hecho inminente significa que amenaza o que está para suceder prontamente. Así es como lo define la lengua española, la Real Academia Española. El Señor Jesucristo nos dice 3 veces en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. Lo puede ver usted en Apocalipsis 3:11, en el 22:7, capítulo 22:7, y en el capítulo 22, versículo 12. Cuando nos referimos a que el rapto de la iglesia es inminente, escúcheme bien, en su ocurrencia estamos diciendo que otros acontecimientos pueden ocurrir antes del arrebatamiento, pero que ninguno de ellos debe ser la condición o aviso para que éste suceda. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no tenían que suceder para que el rapto sucediera. Podía suceder en los tiempos de Pablo. Pablo pensaba que le iba a tocar a él se involucraba dentro del evento del rapto. ¿Por qué? Porque es inminente, puede suceder en cualquier momento, pero no sabemos cuándo. Lo único que sí sabemos es que estamos más cerca que nunca antes. ¿Sí? Con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, lo vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis, que Israel va a ser el centro de la noticia mundial, lo dice la palabra de Dios. Y lo es hoy en día. ¿Sí? El terrorismo es debido a Israel. Y luego vamos a ver por qué. Vamos a ver el porqué de los tsunamis, el porqué de los terremotos, el porqué de las hambres, de las injusticias, porqué el levantamiento de las naciones musulmanas en contra de Israel. Todo esto tiene su origen en la Biblia. ¿Cuánto lo creen? Por eso no se pierdan los siguientes capítulos. Amén. Ahora, quiero que veamos lo siguiente, hermanos. Veamos lo siguiente. Veamos que contiene 7 bienaventuranzas en total. La primera la encontramos en el versículo 3, como la leímos en el capítulo 1. Las otras 6 están en el capítulo 14, 13, en el versículo 16 también del capítulo 14, en el capítulo 16, versículo 15, en el capítulo 19, versículo 9, en el capítulo 20, versículo 6, y en el capítulo 22, versículos 7 y 14. Ahí encuentra usted más bienaventuranzas para los que leen este libro. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto, hermano? ¿Qué nos indica todo esto? Que el libro
libro de Apocalipsis no es un libro sellado, no es un libro sellado. A diferencia de Daniel, en el libro de Daniel, hermano, en el capítulo 12, si usted puede ir después allá, usted va a ver que el Señor le mostró a él muchas cosas del futuro que van en paralelo con el libro de Apocalipsis. Y el profeta le pregunta al Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Le dice, oh, vamos, le dice al profeta Daniel, muchos correrán de aquí para allá, se aumentará la ciencia. ¿Cuántos dicen amén? Se ha aumentado. Sí. Pero no es para ti saber todavía estas cosas. Sella el libro para cuando venga su momento de abrirlo. Pues bien, el momento de abrirlo es Apocalipsis. Amén. Y desde el momento en que estaba el apóstol Juan en la cárcel, en el año 95 después de Cristo, comenzó entonces el Señor a decir que mandara esto prontamente, porque la profecía comenzaba a cumplirse inmediatamente y también a largo plazo. Inmediatamente, como lo vamos a ver en algunas de las iglesias en Asia Menor, y a ocurrirle persecución, tribulación. Para otros había buenas noticias, para otras, la gran mayoría, exhortación del Señor, enfriamiento espiritual. Ellos iban a afrontar algo inmediato, pero también algo futuro. Por eso tenía que enviar esta profecía prontamente. Amén. Porque la profecía está abierta para todos. Hermanos, por eso no es un libro sellado. Miren lo que dice Apocalipsis 22, del 10 al 12, por favor. Apocalipsis 22, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Siga viviendo impíamente. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, siga viviendo en su pecado. Y el que es justo, el que es salvo, practique la justicia todavía. ¿Qué dice aquí, hermano? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuántos creen que Dios tiene un galardón para nosotros? Amén. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Su obra en quién? En Cristo. Amén. Lo dice claramente la palabra de Dios. También Apocalipsis 22, 16 nos dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ya vimos entonces, hermano, la introducción del libro de los versículos 1 al 3. Ahora estudiemos como punto número B el saludo a las 7 iglesias. ¿Cierto? Está en el versículo 4 al 8. Veamos primero el propósito de Dios y veamos que no fue el de crear una organización jerárquica llamada iglesia, como la tiene el catolicismo. ¿Sí? En el versículo 4 nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí? Se diría a las iglesias y no a la iglesia en singular. Son iglesias del Asia Menor, provincia romana, lo que hoy llamamos Turquía moderna. Estas iglesias son representativas de todas las demás, incluyendo las iglesias del futuro. Se diría 7 cartas a 7 iglesias, lo que indica que ninguna iglesia es responsable por la otra, sino cada una es responsable ante su cabeza, que es Jesucristo. Nosotros somos responsables ante la cabeza de Jesucristo. Amén. Cada iglesia local es una entidad autónoma, con su propia organización, con sus cosas buenas y malas. Es falsa afirmación de una organización eclesiástica que dice que es la única iglesia. Nunca aparece tal idea en las Escrituras. Hoy en día hay personas que creen que son los únicos, ¿sí? Pero no aparece en la palabra de Dios. Aparece a las iglesias. Esa fue la dirección que se mandó la carta. Número 2. No solamente vemos entonces el propósito de Dios, también vemos que se hace referencia a la Trinidad. Miren lo que dice el versículo 4 al 8. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es ese, hermanos? El Señor Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante del trono. Usted me dice, pastor, ¿qué son esos 7 espíritus? ¿Cómo podemos saber? Pues bien, esos 7 espíritus se refieren a la plenitud de los dones de la persona del Espíritu Santo.
y de su obra a través del Mesías. Miren lo que dice Isaías 11, del 1 al 2. Y veamos que la Biblia se interpreta a sí mismo. Amén. Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 2. Y vamos a ver que nos habla de los 7 espíritus. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando del papá de David, de la generación de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, hablando del Mesías, el espíritu de Jehová, 1, el espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y el temor de Jehová, 7. Amén. Ahí están los 7 espíritus en su manifestación y obra y dones sobre la tierra. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, nos dice el versículo 5 de Apocalipsis 1, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos han sido lavados sus pecados con la sangre del Cordero? Digan amén. A su nombre. Amén. Dice, y nos hizo que reyes, diga, soy rey, y sacerdotes, soy sacerdote, diga, para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué se refiere este versículo acerca de la segunda persona, la deidad? Se está hablando de Jesucristo. Muy claramente nos lo dice la palabra de Dios. También Apocalipsis capítulo 22 nos habla de que el alfa y el omega es Jesucristo. ¿Sí? Pero también nos habla de sus 3 oficios. ¿Cuáles eran los 3 oficios que representaban la presencia del Mesías en medio del pueblo judío antes de la encarnación de Cristo? ¿Sabe cuáles eran los 3 oficios que representaban al Mesías? Primero el profeta, segundo el sacerdote y tercero el rey. Amén. El profeta, quien proclamaba la palabra de Dios. El sacerdote, quien mediaba por los pecados del pueblo. Y el rey, quien gobernaba sobre el pueblo. Amén. Estos 3 oficios se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el gran profeta anunciado por Moisés. Es el gran sacerdote que entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y es el Rey de Gloria quien gobierna y quien en el futuro los reinos de este mundo pasarán a ser sus reinos. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, no solamente se hace referencia a la Trinidad, como punto número 3 se hace referencia a la segunda venida de Cristo. Del versículo 7 al 8 nos dice, he aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Hermanos, ¿estás listo para la venida del Señor Jesucristo? La palabra de Dios es muy clara, hermano. Él vendrá por segunda vez. Para terminar, Lucas 21, del 25 al 26. Lucas 21, del 25 al 26, nos muestra que Él es el Todopoderoso, el que se le apareció a Abraham, ¿cierto? Y viene con poder y gloria en las nubes, y todo ojo le verá. ¿Sí? Dice Lucas 21, del 25 al 26. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas al final de la tribulación, antes de que Cristo venga. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué usted cree que la gente va a estar asustada por el bramido del mar y de las olas? Hermano, va a haber un gran cataclismo durante la tribulación. Tsunamis se levantarán debido a que grandes cosas caerán desde el cielo mismo. ¿Sí? Habrán terremotos que el tsunami en Japón se le quedará cortico, hermanos. ¿Sí? Juicio vendrá sobre la tierra cual nunca ha habido desde su fundación, dice la palabra de Dios. Mayor calamidad que el mismo diluvio de Noé. ¿Sí? Tremendo, dice la palabra de Dios. A fin de acá, cuando vino el diluvio, vino una vez por todas y acabó con todo, ¿cierto? Y quedaron 8 vivos nomás, Noé y su familia. Pero cuando venga Cristo, hermanos, antes de su venida, primero va a haber gran desolación sobre la tierra.
Grandes juicios de Dios van a ser ministrados sobre la tierra. ¿Está usted listo para su segunda venida? Por eso nos dice aquí que habrá en la tierra angustia, las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Está usted listo para ese día? Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido, Padre, que tú seas hoy ministrando nuestro corazón, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la revelación del Espíritu Santo, Señor, a través de las escrituras del libro de Apocalipsis, Señor. Tú nos has dado todas estas profecías para que nos animemos, Señor, para que la iglesia esté también exhortada, Señor, esté a cuenta contigo, Señor, caminando por la gracia y por la fe, Señor, cumpliendo su labor de testificar a diestra y siniestra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez, Señor, es un mensaje de advertencia para todos aquellos quienes no han recibido el amor de la verdad para ser salvos, a Jesucristo el Señor para el perdón de sus pecados, Señor. Y a la iglesia te pido que tú la exhortes, Señor, la animes, la restablezcas y la exaltes. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.